Imagina que estás en una plaza pública. Es mediodía. El sol cae con fuerza. A tu alrededor, cientos de personas gritan, lloran, rezan. En el centro, atado a un poste de madera, hay un ser humano. Sus ojos buscan en la multitud algo de compasión. No encuentra nada. Las llamas comienzan a crecer desde abajo. Y el mundo simplemente observa. Esto no es una escena de una película de terror. Esto sucedió miles de veces, durante siglos. En nombre de Dios, bienvenidos a España Dark History Documentary. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad: las quemas públicas de herejes, una práctica que durante siglos fue considerada no solo legal, sino necesaria, justa, incluso sagrada. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy no está en los libros de texto, y una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Para entender cómo llegamos a un punto en el que quemar personas vivas era considerado un acto de piedad, necesitamos retroceder al siglo XII. Europa estaba en llamas, no de fuego literal, sino de miedo. La Iglesia Católica era el poder absoluto, no solo espiritual, era política, económica, militar, y cualquier voz que se atreviera a cuestionar su doctrina era considerada una amenaza directa al orden del mundo conocido. A esas voces disidentes se les llamaba herejes. La palabra hereje viene del griego airesis, que simplemente significa elección, elegir creer algo diferente, pero en la Europa medieval, esa elección podía costarte la vida. Los primeros grupos perseguidos con especial violencia fueron los cátaros, en el sur de Francia y el norte de España. Los cátaros creían que el mundo material era esencialmente malo, creado no por el Dios verdadero, sino por una fuerza maligna. Llevaban vidas de extrema austeridad, rechazaban la riqueza de la Iglesia y ganaban seguidores rápidamente entre las clases populares. Para la Iglesia, esto era imperdonable. No solo estaban equivocados doctrinalmente, estaban poniendo en peligro el poder institucional de Roma, y entonces llegó la orden que cambiaría la historia para siempre. En el año 1209, el Papa Inocencio III lanzó la cruzada albigense contra los cátaros del sur de Francia, y con ella pronunció una frase que todavía hiela la sangre. Cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos en la ciudad de Béziers, el legado papal Arnaldo Amalric respondió con una brutalidad que define una época entera: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Esa noche, 20.000 personas fueron masacradas, pero la matanza en masa era costosa, lenta y difícil de controlar. La Iglesia necesitaba algo más sistemático, algo que no solo eliminara a los herejes, sino que aterrorizara a cualquiera que pensara en convertirse en uno. Y así nació la institución más temida de la historia occidental, la Inquisición. Fundada oficialmente en 1184 bajo el Papa Lucio III, la Inquisición comenzó como un proceso de investigación eclesiástica, pero con el tiempo, y especialmente en España, se convirtió en una máquina de poder, control y terror que no tendría igual en la historia de Europa. La Inquisición española, establecida en 1478 bajo los reyes católicos, Isabel y Fernando, fue particularmente brutal. Y aquí comienza la historia que la mayoría de los libros de historia no cuentan con suficiente honestidad. El proceso comenzaba con una denuncia, anónima, casi siempre. Un vecino, un familiar, un rival de negocios podía acusarte de herejía, y desde ese momento, tu vida nunca volvería a ser la misma. Los inquisidores llegaban a las ciudades y pueblos con un ritual que se llamaba el Edicto de Gracia. Daban a la población un periodo de tiempo, generalmente entre 15 y 30 días, para confesar voluntariamente sus pecados contra la fe. Si confesabas durante este periodo, recibías penitencias menores, ayunos, oraciones, multas. Pero si esperabas y eras denunciado después, el castigo podía llegar a ser la muerte. Era un sistema diseñado con una inteligencia maquiavélica. Te ponían en la posición de elegir entre traicionarte a ti mismo o arriesgarte a algo mucho peor. Una vez arrestado,
el acusado era llevado a las cárceles de la Inquisición. Y aquí necesitamos detenernos un momento, porque lo que ocurría dentro de esas celdas es algo que el mundo tardó siglos en conocer completamente. Los presos eran sometidos a un aislamiento total, no podían hablar con nadie, no sabían quién los había acusado, no sabían exactamente de qué se les acusaba. Este método, que hoy reconoceríamos como tortura psicológica, era solo el comienzo. Los interrogatorios podían durar semanas, meses, años. Los inquisidores eran maestros de la manipulación. Usaban la contradicción, la promesa de misericordia, la amenaza implícita. Y si todo eso fallaba, recurrían a algo más directo. La tortura era técnicamente regulada por la Iglesia. Solo podía aplicarse una vez, no podía poner en peligro la vida ni causar daño permanente, y requería aprobación especial. En la práctica, estas reglas eran violadas constantemente. Las sesiones de tortura se suspendían y luego continuaban, lo que permitía técnicamente afirmar que solo había ocurrido una vez. Los instrumentos más comunes eran el potro, donde el cuerpo era estirado hasta el límite del desgarro muscular, y la garrucha, donde el acusado era atado de manos a la espalda y levantado en el aire con pesas atadas a los pies. El objetivo no era solo obtener una confesión, era quebrar la voluntad, hacer que el ser humano renunciara a sí mismo, y muchos lo hacían. Confesaban, nombraban a otros, aceptaban culpas que nunca habían cometido, porque la alternativa era inimaginable. Aquellos que eran declarados culpables sin posibilidad de reconciliación con la Iglesia enfrentaban el juicio final, el auto de fe. Estas palabras, que significan literalmente acto de fe, describían una ceremonia pública que era, al mismo tiempo, un espectáculo religioso, una sentencia judicial y un acto político, y eran eventos que podían atraer a decenas de miles de espectadores. Los autos de fe más grandes de España se celebraron en ciudades como Toledo, Sevilla, Valladolid y Madrid. El más notable de todos ocurrió en la Plaza Mayor de Madrid en junio de 1680, bajo el reinado de Carlos II. Duró 14 horas. Asistieron el rey, la corte real y decenas de miles de ciudadanos. 21 personas fueron quemadas vivas esa tarde, y la multitud lo celebró como una victoria de la fe. La ceremonia comenzaba siempre al amanecer. Los condenados eran vestidos con una túnica especial llamada San Benito, amarilla para los reconciliados, con llamas pintadas para los condenados a muerte. En la cabeza llevaban un gorro cónico, el coroza, que los marcaba para que todos pudieran verlos. Eran procesionados por las calles de la ciudad, rodeados de soldados, sacerdotes y la mirada de toda la población. Había algo profundamente calculado en esta procesión. No era solo castigo, era teatro, era un mensaje enviado a toda la sociedad. Esto le puede pasar a cualquiera que se atreva a desafiar el orden establecido. Cuando llegaban al lugar de la ejecución, generalmente un gran espacio abierto fuera de las murallas de la ciudad, comenzaba la lectura de los cargos. Esto podía durar horas. Cada acusado escuchaba en público, ante toda la ciudad, los detalles de su crimen, su proceso y su sentencia. Luego venía la última oportunidad de recantación. Si el condenado se arrepentía en el último momento y pedía la misericordia de la Iglesia, era misericordiosamente estrangulado antes de que las llamas lo alcanzaran. Si se mantenía firme en sus creencias, ardía vivo. Y aquí viene una de las verdades más oscuras y menos conocidas de la Inquisición. La Iglesia, oficialmente, no podía derramar sangre, era un principio canónico fundamental. Entonces, técnicamente, los inquisidores no ejecutaban a nadie, simplemente declaraban al hereje culpable y lo relajaban al brazo secular, es decir, a las autoridades civiles, para que éstas ejecutaran la sentencia. Era una distinción legal diseñada para lavar las manos de la Iglesia, una ficción burocrática que permitía a los sacerdotes dormir tranquilos mientras la gente ardía en su nombre. Ahora bien, necesitamos hablar de algo que la historia oficial durante mucho tiempo prefirió ignorar. Las víctimas de la Inquisición española no eran en su mayoría herejes en el sentido teológico.
La gran mayoría eran judíos y musulmanes conversos, conocidos respectivamente como conversos o marranos, y moriscos, personas que habían aceptado externamente el bautismo cristiano, pero que en privado continuaban practicando sus tradiciones ancestrales. Después de 1492, cuando los reyes católicos expulsaron a todos los judíos de España, muchos eligieron convertirse al catolicismo para poder quedarse, pero la Inquisición sospechaba constantemente de la sinceridad de estas conversiones. Los inquisidores buscaban señales de judaizar en secreto, no comer cerdo, encender velas el viernes por la noche, cambiarse de ropa en sábado. Estas personas estaban atrapadas en una trampa sin salida. Si mantenían sus tradiciones, arriesgaban la hoguera. Si las abandonaban completamente, perdían su identidad, su cultura, su conexión con sus ancestros. Era una forma de destrucción cultural diseñada con precisión quirúrgica. Los números son difíciles de verificar con exactitud y han sido debatidos por historiadores durante décadas, pero los estudios más serios sugieren que entre 1478 y 1834, cuando la Inquisición española fue finalmente abolida, entre 3.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas en la hoguera. Decenas de miles más sufrieron cárcel, tortura, confiscación de bienes y humillación pública. Comunidades enteras fueron destruidas, pero hay una historia dentro de esta historia que pocas veces se cuenta: la historia de los que resistieron. Miguel Servet era un médico y teólogo español, nacido en Huesca en 1511. Era un genio. Fue el primer europeo en describir correctamente la circulación pulmonar de la sangre, adelantándose a Harvey en décadas. Pero también era alguien que se atrevía a pensar diferente. Cuestionaba la doctrina de la Trinidad. Escribía libros que la Iglesia consideraba heréticos. Lo notable de Servet es que no fue quemado por la Inquisición española. Fue quemado en Ginebra, en 1553, por orden del reformador protestante Juan Calvino. Esto revela algo que a menudo se pasa por alto: la persecución de herejes no era exclusiva del catolicismo. Los protestantes también quemaban a sus disidentes. La intolerancia, en este periodo, no tenía denominación. Servet fue quemado vivo con sus propios libros atados alrededor del cuerpo. El fuego fue lento, con madera verde, para que el sufrimiento durara más. Tardó más de media hora en morir, y hasta el final se negó a recantarse. Luego estaba Giordano Bruno, el filósofo italiano que propuso que el universo era infinito y que existían innumerables mundos más allá del nuestro. Una idea que hoy consideramos obvia, que en el siglo XVI era considerada blasfemia suprema. Fue quemado vivo en Roma en el año 1600, después de 7 años de proceso inquisitorial. Cuando le leyeron la sentencia, Bruno dijo a sus jueces: «Quizás vosotros tenéis más miedo al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla». Esas palabras resuenan a través de los siglos. Y luego está el caso, que quizás sea el más perturbador de todos: Juana de Arco, la doncella de Orleans, la heroína de Francia, fue quemada viva en Rouen en 1431, acusada de herejía y brujería. Tenía 19 años, pero 20 años después de su muerte, el proceso fue revisado y declarado nulo, y en 1920 la Iglesia Católica la canonizó como santa. La misma institución que había ordenado su muerte la convirtió en símbolo de santidad. Esta contradicción, más que ninguna otra, revela la naturaleza profundamente política, profundamente humana y profundamente imperfecta de la maquinaria que decidía quién merecía vivir y quién merecía arder. Ahora vamos al punto más oscuro de toda esta historia, al momento en que el sistema mostró su verdadera cara con mayor claridad. Y ese momento ocurrió en España, en una ciudad llamada Valladolid, en el año 1559. Después de décadas de relativa moderación, la Inquisición española desató una campaña brutal contra grupos de protestantes que habían comenzado a organizarse en secreto en las ciudades castellanas. El gran inquisidor Fernando de Valdés organizó 2 enormes autos de fe en Valladolid, uno en mayo y otro en octubre de ese mismo año. Las víctimas no eran criminales,
No eran asesinos, eran médicos, abogados, nobles, sacerdotes, monjas, personas que simplemente habían comenzado a leer la Biblia por su cuenta y habían llegado a conclusiones diferentes a las que Roma dictaba. Personas que se habían atrevido a pensar, entre los condenados había una mujer llamada Leonor de Vivero, había muerto durante el proceso, antes de que pudiera ser ejecutada, pero eso no detuvo a la Inquisición. Desenterraron su cuerpo y lo quemaron junto a su estatua en el auto de fe. Incluso en la muerte no había escape, y hay algo más, algo que ocurrió en esos autos de fe de Valladolid, que los historiadores consideran un punto de inflexión. Entre la multitud que observaba, había un hombre que sería uno de los teólogos más importantes del siglo XVI, Fray Domingo de Soto. Había defendido la dignidad humana en los debates sobre el tratamiento de los indígenas americanos. Era un hombre de principios y ese día en Valladolid observó cómo sus compatriotas, personas que él conocía, personas educadas y devotas, eran quemadas vivas, y guardó silencio, porque nadie, absolutamente nadie, podía permitirse hablar. Ese silencio colectivo es quizás la parte más aterradora de esta historia. No eran todos monstruos, no eran todos fanáticos, muchos eran personas ordinarias atrapadas en un sistema que hacía imposible la disidencia, un sistema donde señalar lo que estaba mal podía convertirte en la siguiente víctima, y aquí llegamos al final de esta historia, pero no a una conclusión cómoda. La Inquisición española fue abolida formalmente en 1834. Las últimas ejecuciones por herejía en Europa ocurrieron bien entrado el siglo XIX. El último quemado vivo por la Inquisición española fue un maestro de escuela llamado Cayetano Ripoll, ejecutado en Valencia en 1826, acusado de enseñar principios deístas a sus alumnos. 1826. No es la Edad Media, es casi el mundo moderno, y eso es lo que hace que esta historia sea tan importante de recordar. No porque sea un capítulo cerrado de un pasado distante e incomprensible, sino porque nos recuerda algo que la humanidad tiende a olvidar peligrosamente rápido, que las instituciones más poderosas, cuando no tienen control ni contrapeso, cuando pueden definir quién es el enemigo y castigarlo sin límite, son capaces de las atrocidades más extremas, y que lo hacen siempre convencidas de estar haciendo el bien. Los que encendían las hogueras no eran, en su mayoría, personas que disfrutaban del sufrimiento ajeno, eran personas que genuinamente creían que estaban salvando almas, protegiendo la sociedad, sirviendo a Dios. El horror más profundo no es el monstruo que sabe que es monstruo. El horror más profundo es el que actúa con absoluta convicción moral. Hoy, cuando miramos estas imágenes del pasado, las plazas llenas de multitudes, las hogueras encendidas, los sanbenitos amarillos, sentimos que somos diferentes, que nosotros nunca permitiríamos algo así, que somos más ilustrados, más racionales, más humanos. Pero la pregunta que esta historia nos deja es más incómoda que cualquier dato histórico. ¿Cuántos de nosotros, nacidos en ese tiempo, en esa sociedad, rodeados de ese consenso absoluto, habríamos encontrado la valentía de Giordano Bruno, o habríamos sido parte de la multitud que observaba en silencio? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y quizá ese es exactamente el punto. La historia no existe para hacernos sentir superiores al pasado, existe para recordarnos lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de permitir. Cuando el miedo y el poder se unen en el mismo lugar, las llamas de la Inquisición llevan siglos apagadas, pero su luz todavía ilumina algo que preferimos no ver. Si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez te preguntaste qué habrías hecho tú en ese momento, déjalo en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, solo hay honestidad. Nos vemos en el próximo capítulo de La Oscuridad.